Muy buenas noches, queridos hermanos. Una bendición estar con todos ustedes. Mi nombre es el pastor Gilmer Méndez. Este es Escuela para Padres. Hay una palabra de mucha bendición para todos ustedes. Y sé que Dios te va a hablar, querido hermano. Ponte cómodo. No es casualidad que tengas esta cita y puedas conectarte en estos momentos. Estoy seguro que hoy día Dios nos va a enseñar algo muy poderoso. Así es que, hermano, saca tu Biblia, ponte cómodo, escribe todo lo que Dios te hable hoy día y juntos nuestra familia va a ser edificada, porque realmente necesitamos como padres saber qué es lo que piensa Dios sobre nosotros y qué es lo que debemos hacer con nuestra familia, con nuestros hijos. Así es que, hermano, vamos a empezar. Le damos la bienvenida a todos ustedes y espero que este tiempo de Escuela para Padres sea de mucha bendición. Y si tú estás ahí, manda el link a alguno de tus amigos, de tus familiares, para que juntos podamos aprender y saber qué es lo que Dios tiene y desea para nuestras vidas como padres de familia, que tenemos esa gran responsabilidad de criar a nuestros hijos. Hoy día quiero hablarle acerca de las generaciones, ¿sí? Pero antes de esto vamos a pedir a Papito Dios que nos bendiga, que su Santo Espíritu sea el que hable a través de mi boca y que pueda darnos el entendimiento para poder entender lo que Él habla en su palabra. Entonces yo les invito a ayudarme a ponernos de acuerdo en oración para que este tiempo sea de mucha bendición. Padre, gracias te damos, Padre, por este tiempo de bendición que has preparado para todos los padres de familia. Señor, gracias por nuestra iglesia, Misión Apostólica Renuevo, Señor, que tiene a bien preparar estos espacios, Padre, para poder edificar a cada familia, a cada padre, cada madre, Señor, que tenemos esa gran labor, Señor, de instruir a nuestros hijos, Padre, para que crezcan en tu amor, en tu temor. Oro, Señor, para que sea utilizado mi vida y pueda, Señor, hablar conforme a tu corazón y pueda que esta palabra dé fruto en abundancia, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, hermano, ponte cómodo, es una bendición. Yo sé que tú estás mirando en estos momentos y de verdad toma nota de lo que Dios nos va a hablar a cada uno de nosotros. Para esto quiero empezar a hablar acerca de David. David estuvo un momento de angustia, un momento de aflicción, pero él hizo un cántico. Dentro de esa expresión de su corazón le hablaba a Dios, le decía: Señor, me persiguen los toros, los leones me quieren comer mi carne, me quieren atrapar, por favor. Y él expresaba su agonía, su angustia, pero hizo un cántico también. En el canto decía: pero a pesar que esos toros me quieren devorar, a pesar de esas circunstancias difíciles, yo tengo un Dios poderoso que me va a defender, que me va a proteger no solamente a mí, sino a mis generaciones. Y él expresaba tan bonita esa expresión, ¿no? que me llamó mucho la atención. El corazón de Dios. El corazón de Dios está puesto en nuestras generaciones. Lo voy a leer en Salmos 22 del 30 al 31. Apúntalo si tú deseas, hermano. Salmos 22 del 30 al 31. Dice así: la posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto. A pesar que David estaba en un momento de agonía, de angustia, que le perseguían, él cantaba esta canción y decía: a pesar de esto, mi generación va a ser protegida. Aún que no vea mi generación, porque dice a un pueblo no nacido aún. O sea, que Dios está interesado a preservar una generación que ame a Cristo, que tenga el amor y la pasión y sobre todo fe en Dios, que por las circunstancias que tú o que yo podamos pasar, o las circunstancias en que nos veamos afrontar,
Dios va a estar ahí, querido hermano. Dios te va a proteger, porque no solamente habla de ti, sino de tus hijos. No solamente de tus hijos, sino de tus nietos. Y no solamente de tus nietos, de los que vendrán después. Por eso Dios ama a la generación. Dios quiere que la generación crezca en amor. Y aunque pasen por circunstancias difíciles, Él promete que Él los va a proteger, y sobre todo tu generación hablará de Cristo, hablará de las maravillas de Dios. Qué tal bendición, ¿verdad, querido hermano? Es una bendición, pero también habla la Biblia, nos muestra la palabra de Dios, como David expresaba y estaba en convicción quién era su Dios y qué anhelo tiene Dios con nuestras familias y nuestras generaciones. Pero también habla la Biblia que había etapas, nos cuenta la Biblia, donde estuvo a punto de perderse generaciones. Moría hombres de Dios llenos del amor de Dios, con grandes hazañas de parte de Dios, que eran utilizados grandemente, pero cuando fallecían, llegaban a morir, la generación ya no buscaba a Dios. Entonces hoy día quiero contarles, quiero enseñarlos cómo podemos nosotros como padres contribuir a perseverar, que nuestra generación se conserve, prevalezca, siga amando a Dios, siga corriendo ese amor, esa pasión por Cristo. Y eso quiero enseñarte en esta noche. Estate atento. Entonces, para esto, queridos hermanos, para esto yo quiero llamar a Josué. A Josué es nuestro pastor Reinaldo estuvo hablando toda esta semana de Josué, pero hay algo especial que nos llama la atención y nos va a ubicar en un peligro que puede caer un pueblo, una ciudad, y sobre todo las familias, nosotros como padres, porque somos los responsables. Dios nos ha dado la responsabilidad de conservar el temor de Dios, encaminar a nuestros hijos para que ese amor, esa pasión, ese temor de Dios siga, y que nuestra generación hable de Dios, cuente sus maravillas. En Josué capítulo 2 del 6 al 10 vamos a poder hablar acerca de Josué. Está en Jueces capítulo 2 del 6 al 10. Jueces, apunta si tú deseas, hermano. Jueces capítulo 2, versículo del 6 al 10. Yo lo leo, dice así: porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad de Timmat Sera, en el momento de Efraín, al norte del monte de Gad. En el versículo 10 llama la atención. Miren lo que dice, querido hermano. Dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¡Wow! Entonces acá vemos en esta primera historia, en este primer pasaje, un peligro que después de la muerte de Josué se levantó otra generación que no conocía a Dios, que no sabía sus maravillas. La pregunta es: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿O qué podría pasar si nosotros no tomamos en cuenta estos puntos que Dios nos va a enseñar? Perdón, he estado toda esta semana saliendo de un resfrío, pero Dios
nos va a ayudar. Miren acá, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Josué. ¿Cuántas generaciones? Abraham, Isaac, Jacob, Moisés y Josué. Josué viene a ser prácticamente la quinta generación, ¿no? Que iba a ir otra generación, pero estaba en peligro la próxima generación. Se estaba levantando una generación que no conocía de Dios. La pregunta es, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó? Y así, en este tiempo, las generaciones que están creciendo o están llenando la tierra, poco a poco va disminuyéndose de cristianos, de verdaderos hombres amadores de Dios, de su palabra. Y este versículo nos va a enseñar, este pasaje, esta historia de Josué nos va a enseñar algunas cosas o razones que nosotros como padres responsables podemos caer. Entonces vamos a empezar con la primera. Miren, entonces acá vemos que hay una generación que está en peligro, pero repasemos un poco más puntual, vamos a ir más al detalle. Vamos a ir a Josué 24 del 14 al 15. Ya vimos que en Jueces, capítulo 2, nos habla que la generación después de la muerte de Josué se levantó, pero sin conocer a Dios. Y vamos a ver ahora en este momento cuáles son las razones. Para esto nos va a ayudar Josué a encontrar esa primera razón. Dice en Josué 24 del 14 al 15. En el versículo 14 dice, ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. Y en Egipto servid a Jehová. El versículo 15 dice, y si mal os parece servir, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero Josué dijo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, acá vemos la osadía de Josué. Josué era levantado para liderar, para conquistar. Pero acá hay un problema. Dios levantó a Josué, sucesor de Moisés, para que le introdujera al pueblo de Israel a la tierra prometida, a poseer la tierra prometida. Pero hay algo puntual que llama la atención. Dice Josué que él se levantó frente al pueblo de Israel y le dijo, bueno, ustedes escojan, ¿a quién quieren servir? ¿A sus ídolos o a Dios? Pero yo, dijo, como cabeza de hogar, como autoridad de hogar, y si tú estás viendo ahí, hermano, eso también es la palabra para ti, que tú eres cabeza de hogar. Él dijo eso, pero yo decido. Y él dijo, pero yo y mi casa serviremos a Dios. Entonces vemos dos discursos de Josué. Un discurso para el pueblo de Israel y el otro discurso para su familia. Pero el discurso para el pueblo, él les dio la opción, escojan, porque es cierto, nosotros no podemos exigir, no podemos obligar a la gente que ame a Dios, que se comprometa a Dios, pero sí tenemos la autoridad y tenemos la firmeza para contribuir, para ser firmes en decir, pero mi casa sí va a servir a Dios. Mi casa sí va a servir a Dios. Entonces, ¿cuál es el problema, pastor? ¿Por qué esta generación después de Josué se levantó sin conocer sus maravillas? ¿Cuál fue el problema? Acá te digo el problema. Miren, en estos tiempos se ha invertido, se ha cambiado, porque el discurso que le damos al pueblo, a la gente, le decimos, tienes que ir a la iglesia, tienes que conocer a Dios. Incluso llegamos a hacer
a obligar o a perseguir o a vivir una vida muy legalista, a hacer que ellos se conviertan pero sin convicción. Y le exigimos, tienes que ir a la iglesia, ¿por qué no vas? ¿Por qué no has ido a una célula? ¿Por qué no has ido a esto, a esta reunión? Josué no. Josué entendió el libre albedrío para ellos. Escojan. Pero se ha invertido. Ahora nosotros, esa palabra escoger, ya no le hablamos al pueblo, sino le hablamos a nuestra familia. Y ahí está el primer problema. A nuestra familia le decimos, escojan ustedes. Escojan. ¿Cómo así? Por ejemplo, tu hijo te dice, papá, no quiero ir al colegio. Y tú ves, bueno, no está enfermo, no tiene un problema. Entonces, lo que hacemos, ¿y por qué no vas a ir al colegio? Te me vas al colegio y te vas, ¿verdad? Pero, cuando dice, papá, no quiero ir a la iglesia, ¿qué decimos? Si quieres. Si quieres, bueno, ya. Entonces nos damos cuenta que más enfatizamos para el sistema, para las cosas del mundo, para las cosas que no son del reino. Ahí no le decimos, tienes que ir, le decimos, si quieres, hijo. Por eso Josué entendió que era responsable de su familia. Josué entendió que con la familia tú no tienes que darles opción, porque Jesucristo, Dios, no es una opción, querido hermano, sino es una necesidad que nuestra familia necesita de Dios. No hay opciones para nuestra familia. Por eso es importante que tú te levantes como cabeza de hogar. Y digas a tu familia, hoy nos vamos a la iglesia. Y si alguien te dice, no, papá, no quiero ir, ¿por qué no quieres ir? ¿Por qué no quieres ir? Tienes que decir igual que José, yo y mi casa vamos a servirle. Y todos a la iglesia, todos agradecerle a la iglesia, todos a buscar a Dios, no darles opción a la familia. Por eso ahora se ha cambiado, damos la opción a la familia, pero a la ovejita, a la afuera, si lo obligamos, si lo exigimos, si estamos ahí. Pero a nuestra propia familia le damos la libertad. Por eso hay muchos jóvenes que se pierden ahora. ¿Por qué se pierden? Porque el padre le da permiso para la fiesta, el padre le da permiso para muchas cosas seculares, pero para Dios, no, hijo, ya bueno. Cuando ya él tenga convicción, cuando él sea un poquito más grande, ya no hay que obligarlo para que conozca de Dios. Pero sí lo obligamos, ¿no? Para otras cosas. Le decimos, sí tienes que hacer esto. Entonces, ese es el primer problema. El problema es, escoge familia. Escoge familia. ¿A quién quieres servir? Josué no dijo eso. Josué le dijo a los pueblos, yo no los puedo obligar. Yo no los puedo elegir porque ustedes tienen el libre albedrío. Si quieren, al diablo lo sirven. Pero yo y mi casa, porque soy responsable. Tú eres responsable de tu casa, querido hermano. No es el vecino, no es nadie. Dios te ha dado hijos. Te ha permitido que tengas vida y que puedas ver a tus hijos con vida, con el único hecho de prepararlos para que ellos alcancen la eternidad. Para que ellos puedan seguir conservando en generación la palabra de Dios, las maravillas de Dios. Entonces, esa es una de las primeras razones. Que confundimos. Al pueblo ya no le decimos escoge, sino lo exigimos, pero a nuestra familia sí le decimos escoge. Si tú quieres, hijito, ya, papá, voy a jugar parte del domingo. Pero hijo, es la iglesia, el pequeño renuevos, y cultito.
O los sábados, la célula, hijo, hoy hay célula a las 6, células virtuales. A propósito, queridos hermanos, todos los sábados a las 6 hay células virtuales. No hay necesidad que lo lleves a una casita. Por virtualidad lo hacemos a cero, le enseñamos cosas muy bonitas. ¿Sabías que hay células para de 4 a 6 añitos? De 7 a 9 añitos, de 10 a 12 añitos. Pero ¿qué pasa? Hijo, si tú quieres. Los domingos de 11 de la mañana tenemos la escuelita dominical, divertido para las edades, pero le damos a escoger al hijo. El hijo viene, quiero ir al partido. ¿Cuándo es, hijo? El domingo. Pero tú tienes la iglesia. Sí, papá, pero es campeonato. Tengo que jugar. Entonces, ¿qué hace el papá? ¿Sabes qué, esposa? Ándate tú con las niñas y yo me voy a mi hijo a verlo jugar partido. Y lo enseño al hijo. ¿A qué? A decir, bueno, la familia, si tú quieres, busca a Dios. Si tú quieres, busca a Dios. Como acá vemos, dijo, escogeos, le dijo Josué, escogeos. Escogeos tiene que decir al pueblo. Pero a tu familia nunca. A Dios no se escoge. A Dios nunca se escoge. Dios es una necesidad que necesita nuestra familia. Sin Dios no somos nada. Entonces, ese es uno de los problemas. Porque dice la Biblia que, y se levantó después de ello otra generación. Abraham, Isaac, Jacob, las tribus, Moisés, de ahí Josué. Y de ahí se levantó otra. Pero ya no conocían de Dios por este motivo. Porque le damos a escoger a la familia como una opción, como Dios fuera una opción. Y no debe ser así. Tienes que enseñar desde muy pequeños a tu familia a amar a Dios, que Dios está en primer lugar. Enseñar a nuestros hijos que si vamos a la iglesia, vamos a darle gracias porque no te chancó el carro, hijito, porque no te pasó esto, porque hubo un pan en la mesa, porque hubo trabajo. Enseñarle a ir a la iglesia, a dar gracias y adorarle a Dios y a llenar nuestra fe, a incrementar con la palabra de Dios y también honrarle, enseñarle a honrar a Dios con su talento, sus dones. No decir, si tú quieres, escoge, hijo, escoge, a ver cuál. Pero cuando él quiere faltar al colegio, como lo exigimos, ¿verdad? Estudia, estudia, estudia. Entonces se cambia el discurso. Muy bien, razón número 2. Acuérdense que Josué, queridos hermanos, Dios lo levantó para repartir la deseada tierra prometida. Habían luchado con Moisés, habían caminado por el desierto, pero llegaron al fin que a través de Josué, con Josué iban a repartir. Entonces, ¿cuál es el punto? En Josué 1.6. Josué 1.6 dice eso. Vamos a encontrar la segunda razón, porque una generación se puede perder. Ojo acá, en Josué 1.6, la segunda razón. Versículo 6 dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, de la cual juré a tus padres que le daría a ellos. Entonces Josué era responsable, Dios le había levantado, esfuérzate y sé valiente, porque tú vas a repartir. Moisés no pudo, Josué iba a repartir. Entonces, ellos con tanto deseo, estaban tanto deseosos porque al fin iban a tener su bendición. Se habían enfocado tanto en la bendición, en la tierra, en su pequeño terrenito. Y así pasa en nosotros. Nos enfocamos más en las bendiciones en lugar de buscar al Dios de las bendiciones. Así le pasó tanto esfuerzo y sacrificio que habían pasado el pueblo de Israel para que al fin puedan contemplar, pisar, este es mi terrenito. Y así pasa con nosotros. Por eso es una de las segundas razones que más distraídos estamos con las cosas naturales, las cosas terrenales. Esta es mi casita, al fin tengo mi casita, al fin tengo este carrito, al fin tengo esto.
Al fin tengo este terrenito. Y lo cuidamos. No voy a la iglesia, ¿por qué? Porque vayan a robar mi casa, ¿no? Como si lo fueran a robar la casa. Y no van porque tengo que cuidar la casa. Hay padres, hay hombres especialmente. No, anda tu mujer, ¿por qué? Porque pueden entrar a la casa a robar. Y por eso me voy a quedar acá cuidando. Como si Dios te hubiera bendecido para... Nunca una bendición le quita la honra a Dios, le quita el lugar a Dios. Y muchas cosas materiales nos quitan el lugar. Este pueblo estaba muy contento, muy feliz. Estaban muy alegres por su pedacito de terrenito. Y se habían distraído mucho en enseñar a sus hijos. En hacer que sus hijos conozcan a Dios. Se habían olvidado a contar las maravillas de Dios. A contar que se abrió el mar, hijo. Que pasó estas maravillas en ese tiempo del desierto. Porque enfocados en su terreno, alegres en la bendición, al fin tenían la bendición y comenzaban a debilitarse, comenzaban a idolatrar su terreno. Y a veces pasa como padres, ¿verdad? Comenzamos a desgastarnos más en el sistema del mundo, en conquista de un carro, conquista de una empresa, conquista de un terreno. O esforzarnos tanto para que a las finales te das cuenta, ya tienes 70 años, 60 años y ya estás a punto de jubilarte. Y te volteas atrás y estos niñitos, tus hijitos que eran chiquitos, ahora son grandes, que están casándose, a punto de casarse, y te das cuenta, ¿cuánto tiempo he perdido en conseguir una casa más, un terreno más, una propiedad más, buscando la bendición, pero no al Dios que bendice? Y esa es la segunda razón por qué las generaciones se pierden, porque se distraen en buscar bendiciones y no buscan al Dios que da las bendiciones. ¿Sabes una cosa, hermano? Nadie lleva nada. Eso se queda. Y si tú no formas a tus hijos en el temor de Dios, lo que tienes, se van a pelear algunos o lo van a gastar. Y tu esfuerzo de 40, 60 años lo van a desaparecer. O lo va a gozar tu yerno o tu suegro, ¿no? Es así la ley de la vida. Y si no lo formaste, y si no lo enseñaste, se van a pelear. Hasta juicio. Entre hermanos se pelean por la posición, por la bendición. Entonces, querido padre de familia, no te enfoques en las bendiciones. Enfócate en el Dios que bendice. Este pueblo estaba distraído, tanto distraído, porque al fin tenían esa bendición, ese terreno. Pero ese terreno, esa búsqueda, esa bendición, se habían desgastado tanto, se habían olvidado tanto de nutrir a sus hijos, nutrir a sus nietos, nutrir a sus generaciones, contarle quién es Dios. Entonces estamos viendo, queridos hermanos, dos motivos por qué una generación crece sin el amor, sin el temor de Dios, por el descuido de nosotros. Por Josué era claro, en tu casa tú eres la autoridad y tú eres responsable de tu casa. El vecino, el de al lado, no es responsable de tu casa. Tu hermano no es responsable de tu casa. Tú eres responsable y tú vas a dar cuentas de tu familia. Entonces, para nuestra familia, yo en mi casa serviremos. Y yo tengo que enseñar que Cristo Jesús está en primer lugar. No el fútbol, no las cosas materiales. No las bendiciones, que son buenas. Dice la palabra de Dios que las bendiciones nos van a alcanzar. Nos van a alcanzar. Amén. Y bueno, vamos a ver lo último, no sé si me queda más tiempo, en Génesis 4, del 25 al 26. Génesis 4, del 25 al 26. Lo leo. Miren lo que dice. Acá vamos a ver otra escena donde otra generación se iba a perder.
Dice así: Adán volvió a tener relaciones sexuales con su mujer, y ella dio a luz a un hijo y lo llamó Set, ya que dijo: Dios me ha dado otro hijo en reemplazo de Abel, el que Caín mató. Set también tuvo un hijo, el que llamó Enos. Y dice la palabra en la versión Palabra de Dios para Todos, en esta versión que lo leo, que es la versión Palabra de Dios para Todos, dice esto: en ese tiempo la gente comenzó a invocar al Señor. ¡Wow! O sea, Adán y Eva tuvieron dos hijos, ¿no? Caín y Abel. Pero Caín mató a Abel. Y dice que Eva, triste, seguro, Dios lo bendice con otro hijo llamado Set. Estamos hablando ya de su segunda generación. Y a Set le nace un hijo llamado Enos. Estamos hablando de la tercera generación. Pero miren este detalle, hermano, que habla en Génesis capítulo 4, apúntalo, capítulo 4 del versículo 25 al 26. Génesis 4, 25 al 26. Me llama la atención este comentario de parte de Dios. Dice: en ese tiempo la gente comenzó a invocar a Dios. Dice en el versículo 26, Set también tuvo un hijo que se llamó Enos. Y ahí dice, y en ese tiempo, o sea, en ese tiempo la gente comenzó a invocar al Señor. O sea, ¿en qué tiempo está hablando? ¿En el tiempo de Adán? ¿En el tiempo de Caín y Abel? ¿En el tiempo de Set? ¿O en el tiempo de Enos? Acá la Biblia es clara, dice: en el tiempo de Enos se produjo un avivamiento. En el tiempo de Enos comenzó a desportar el evangelismo, a predicar el evangelio, en el nieto de Adán. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué? Otra razón, ¿por qué las generaciones corren peligro? Te lo voy a decir por qué. Fíjense acá. Acuérdense que Adán y Eva pecaron y fueron destituidos, ¿verdad?, del paraíso. Entonces, ¿cómo se sentía el corazón de Adán y Eva? Quizás estaban muy dolidos porque habían perdido esa gran bendición. Y no solamente eso, queridos hermanos, la escena, saber que tu propio hijo mata a su hermano. Wow. Porque no fue dice la palabra Adán y Eva, no fue ahí, no fue en el Set, no fue con su hijo Set que se despertó el avivamiento, sino con su nieto de Abraham, con Enos. Es su tercera generación. Dice que pasó en la tercera generación. En ese tiempo la gente comenzó a invocar a Dios. ¿Qué pasó acá? Pasa esto, hermano. Escúchame. En la vida vamos a tener golpes fuertes. En la vida vamos a tener circunstancias difíciles. Pero el tiempo no espera, hermano. Tus hijos te necesitan. Tienes que levantarte. Tienes que animarte. Por eso la palabra de Dios dice: esfuérzate y sé valiente. No solamente dice: yo te voy a levantar, yo te voy a... No, Él dice: échate porras, échate ánimo tú mismo, porque no va a haber otro que te dé ánimos. Solamente Dios y tú mismo. Adán y Eva contagiaron esa vida religiosa, esa vida pasiva a su hijo Set. No hacían nada, solamente se contentaban en amar a Dios quizás, pero no hubo un despertar. Estaban metidos en una religiosidad, una pasividad. ¿Por qué? Porque no dejaron que Dios sane su corazón. Y así hay muchos padres, muchas madres, que están viviendo atrapadas por el pasado, con recuerdo de los fracasos. Si has fracasado, mujer, si tu esposo te ha dejado, ya no llores más, levántate. Levántate, porque tus cachorros te necesitan, tus hijos te necesitan. Necesitan una mujer osada, valiente, que rompa esa maldición en Cristo Jesús.
Tus hijos te necesitan, que te animes, varón. Si tu mujer se ha ido con otro, las emociones van a doler. Pero si tú crees a Dios, no solamente eres natural, eres de esta tierra, también eres espiritual. Es donde ahí Dios tiene que operar. Es donde Dios te da las fuerzas. Pero no vivas una vida religiosa, una vida pasiva. El dolor no te puede esclavizar. El dolor, las derrotas, los fracasos no te pueden paralizar. Porque esos fracasos hicieron hacer que viva una vida pasiva, religiosa. Y eso no debe transmitirse a tus hijos. Entonces, permite que Dios te sane en esta noche. Permite que Dios te restaure en esta noche. Porque Dios sabe tu necesidad, sabe tu aflicción, sabe tu quiebre, sabe lo que te ha pasado. Sabe lo que has pasado en tu niñez, quizás una violación, un fracaso, una pérdida de un hijo. ¿Que es doloroso? Por supuesto que es doloroso. Pero tienes que levantarte. Tienes que dejar que Dios sane tu corazón. Porque si no, las generaciones, tus nietos, tus bisnietos, corren riesgo. Corren riesgo que ya no amen a Dios y se pierda esa pasión, ese temor en tu línea de generaciones. Así que, hermano, vemos acá que Adán y Eva, tristes, mucho dolor. Amén. Miren, en 2 Timoteo, miren esto. Porque uno puede decir, pero pastor, tú no sabes lo que me pasa a mí. Ese hombre que tengo es una bendición, como dice, ¿no? Es un hombre pues que me hace la vida imposible. Pero mira, ojo, con esto termino. 2 Timoteo 1, del 5 al 8. Mira, mujer, especialmente para ti, y sé que Dios te está hablando. Dice así: trayendo a la memoria de la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunices. Estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Estamos hablando de Timoteo. Timoteo tenía su abuela y su madre, que tenían una fe no fingida. Y como consecuencia, Timoteo, apasionado por Dios. Pero no es el punto, el punto es esto. ¿Quién es Eunices? ¿Sabe quién es Eunices, hermana? Mira acá. En Hechos 16, del 1 al 3. Apúntalo. Hechos 16, del 1 al 3. Para saber quién es Eunices, quién fue la madre de Timoteo. Dice así: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconía. Y quiso Pablo que Timoteo le acompañara, y tomándolo lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Wow. Y estábamos hablando que muchas veces el dolor, la angustia, los quiebres en la vida te paralizan y nos ponen en un estado religioso, quizá pasivo. Y Dios no necesita eso. Acá había una mujer judía, pero tuvo un esposo griego. Tuvo un esposo que era idólatra, porque los griegos adoraban a dioses. ¿Cómo puede ser que una mujer que ame a Dios se case con un idólatra, con una persona que tiene una mente que no concordaba, un inconverso, un mundano, podríamos llamarlo así? ¿Cómo logró un fruto que apasione? Timoteo esté apasionado por Dios.
Y su testimonio se hacía conocer. ¿Sabes por qué? Porque ella no se quedó en el dolor. Ella no se quedó en la desesperación. Me dejó mi esposo. O mi esposo es un borrachito. Mi esposo es tal. Mi esposo tal por cual. Esta mujer sabía que su esposo era inconverso. Sabía que tenía una incultura diferente a los judíos. Incluso cuando Pablo fue a su primer viaje, hizo un milagro. Sanó a un paralítico, me parece. Y lo pusieron un sobrenombre como un dios. A pesar de eso, a pesar que vivía en una cultura idólatra, contraria a los principios de Dios, hubo una mujer valiente, una mujer de una fe no fingida, dice la palabra, una fe no fingida, y eso es un gran problema para que las generaciones se pierdan, para que tus hijos, tus nietos, tus bisnietos no conozcan a Dios cuando hay una fe fingida, cuando hay valentía. A pesar que tenía el inconverso a su lado, ella siguió firme en sus principios, porque la palabra de Dios dice, si te casas con un incrédulo por la mujer, se puede salvar, se puede santificar. Por tu perseverancia, mujer, si tienes problemas en tu hogar, si tienes problemas con tu esposo, sé firme en tu fe, no fe fingida. ¿Saben qué es una fe fingida? Fe es creerle a Dios. Decimos que creemos a Dios, pero en circunstancias difíciles apagamos esa fe con nuestros testimonios, nuestro mal testimonio. Una mujer pudo criar a su hijo en el temor de Dios a pesar que estaba en un sitio, una cultura diferente. Así es, querida hermana. Y no olvides, la mujer, Eunice, sabía, porque ella había visto esa escena que Pablo había pasado, que la habían apedreado, porque dice que habla la Biblia del lugar, en Hechos del 16, de 1 al 3, Derbe y en Listra, ahí fue un lugar donde la apedrearon a Pablo. Sabía su mamá que el hecho de estar con Pablo, su hijo, corría riesgo, que lo maten. Pero ¿sabes una cosa? Su fe no era fingida, porque yo imagino que ella dijo, si Dios le llama para ese propósito, Él lo va a defender, Él lo va a cuidar, Él lo va a guardar más que yo. Y lo dejó. Pero hay mujeres, hay hombres, hay damas que no lo dejan ir a la iglesia a los hijos, no lo dejan que se comprometan, más bien lo dejan para ir a las fiestas, sí, no le hacen problema, pero para la iglesia, no, ¿para qué vas a ir? Esta mujer no tuvo miedo de dejar e entregar a su hijo para que le acompañe al apóstol, para que haga la obra de Dios, a pesar que sabía que estaba expuesto su hijo a que muera. Fe no fingida, una fe verdadera de creerle a Dios. Y eso es lo que Dios te ofrece. Una generación se puede perder si no tomamos en cuenta, si damos a escoger a nuestra familia, pero si exigimos a la ovejita, si exigimos a otras personas, pero nuestra familia, no, poco a poco van a cambiar. No es así. Personalmente en mi casa, yo en mi casa servimos a Dios. Y si mi hijo me dice, papá, no quiero ir a la iglesia, ¿estás delicado, hijito? No. Tienes que ir a la iglesia por estos motivos. Porque estoy vivo. Porque estás con vida. Tu mamá está con vida. Porque hay provisión. Porque todavía puedo caminar, puedo manejar un carrito. Y tenemos que darle gracias. Mujer, no te desanimes. Mire, Eunice estaba con un hombre inconverso, pero su fe fue firme, su fe fue valiente, su fe estuvo encendida todo el tiempo. Y si tú eres abuela, porque habla de una abuelita también, sigue orando, sigue siendo fiel,
no fingida. No critique de los diezmos, porque ahí no es fe, es una fe fingida si criticas. Si lo vas a creer a Dios, no lo creas una parte, créele todo. Entonces, querido hermano, te quería dar esta enseñanza de parte de Dios. Nuestras generaciones se están minimizándose, las generaciones están acortándose, está que se levantan muchas generaciones para el mundo, para el diablo, por la irresponsabilidad de nosotros como padres. ¿Qué estamos haciendo para cuidar a nuestras generaciones? Dando opción, enseñándole a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros nietos que es una opción. Estar enfocados más en el materialismo, en las bendiciones que el que Dios que bendice. Más enfocado en cuidar en nuestro terreno, hacer más dinero, más dinero, más dinero. En el activismo, mercantilismo, en el Dios mamón. Y no nos damos cuenta que nuestros hijos nos necesitan. Nuestros hijos necesitan que estemos ahí con ellos. La mejor herencia es dejarle la salvación. No estar atrapados en los temores, los fracasos, en las frustraciones, así como le pasó a Eva. Triste, lloraba, quizás por su hijo había muerto, Abel. Caín lo había matado. Dios le dio a Set, a otro hijo Set, pero dice Dios que en Enos se levantó un avivamiento. Ahí recién la gente invocaba a Dios, porque estaba atrapada en el dolor. No había aceptado que habían perdido ese lugar tan bendecido que era el paraíso, el Edén. Y Dios muestra que una mujer valiente, que fue firme en su fe, pudo ver a su fruto, que ame a Dios. Y no tuvo miedo. Esa es una fe firme, no fingida. Porque ella supo que Dios le iba a guardar. Y ahí regreso al principio. Igual que David. David dice que los toros lo perseguían. En el Salmos 22. Los leones. Él decía, estoy en agonía, estoy en desesperación. Decía, me siento así. Era natural. Está hablando el hombre natural. Pero después él adoraba a Dios y le decía, tú eres fiel, Señor, y tú cuidas mis generaciones. Incluso los hijos que no voy a ver, tú los vas a cuidar. Van a invocar tu nombre, van a hablar tus estatutos, van a hablar tus maravillas. Eso es lo que quiere Dios con tus hijos, con tus nietos y los bisnietos que todavía no ves. Dios quiere conservar tu generación que ame a Dios, que no falte un rey en tu generación. Dios quiere hacerlo, pero tienes que tú y yo hacer de nuestra parte con estos puntos que te he traído hoy, esta noche. Estira ahí tu mano o hay para hacer esta oración. Señor, gracias por esta palabra. Gracias, Espíritu Santo, por esta palabra que nos has dado, Señor. Yo te pido, Señor, que a cada padre que está escuchando esto, Padre, tú sabes las razones que hemos expuesto en esta noche. Quizás hemos caído en una de ellas, Padre. Te pido que nos ayudes, Señor. Perdónanos, Padre, si a nuestros hijos le estamos criando, Señor, como una alternativa, como si tú fueras una alternativa. Señor, perdónanos si estamos más enfocados en lo material, en lo terrenal, en las cosas pasajeras. Padre, perdónanos porque estaba atrapada en el dolor por una infidelidad y no me he dado cuenta, Señor, que mis hijos no necesitan, mis hijos me necesitan. Perdónanos, Señor, que poco a poco mi generación se está apagando por ser religioso quizás. Pero en esta noche, Padre, así como esta mujer Eunice, que a pesar que tenía un esposo con otra cultura y vivía en un pueblo, en unas ciudades que amaban otros dioses, ella se mantuvo firme en su fe. Enséñanos a ser firme. En especial en esta noche oro por esas mujeres, Padre, que han sido lastimadas por la infidelidad, el adulterio. Oro por esas mujeres que tienen a sus esposos inconversos,
con vicios y se han preguntado, Señor, ¿cómo hago? ¿Cómo saco adelante mi familia? Oro por ellas, Padre. Así como David te expresó y te cantó, yo te digo en esta noche, mujer, adórale a Dios. Cántale a Dios. Porque Él está interesado en ti, en tus hijos, en tus nietos y en tu descendencia que quizás no lo veas. Él los va a cuidar. Él los va a proteger por no tener una fe fingida, sino una fe firme, sólida en Dios. Yo te doy gracias por este tiempo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, amado Dios. Sana sus corazones, Padre. Sana esos corazones, Espíritu Santo. Esos hombres, Padre, que han vivido una traición. Levántalos, Padre. Levántalos, Espíritu Santo. Levántalos, Señor. Restáuralos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y yo te doy gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias en esta noche. Muchas gracias, queridos hermanos, por este tiempo de la Escuela para Padres. Espero que este mensaje te haya edificado y que Dios te bendiga y nos vemos en otra oportunidad.